¿Cuántos han tomado? Dos. Hay que agregar, si no hace nada más, doctor, porque no habría mucho que señalar. Si no, usted mismo nada más indíquenos si lo que hemos hecho está bien. La primera lámina corresponde, lo primero que se tiene que hacer es identificar el tejido, ¿sí? Eso tiene que identificarlo, definitivamente, ¿no? Porque, ahora, para identificar el tejido, hay que poner en una área representativa, en la cual haya pues, alvéolos pulmonares, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de esta foto, no es tan completa, digamos. ¿Por qué? Porque no podemos ver gran cantidad de alvéolos, ¿sí? Pero sí, bueno, más o menos algo vamos a poder identificar. Entonces, la recomendación es, cuando ustedes vean láminas, básicamente las que se pueden mover en el examen, tienen que identificar primero qué órgano es. Ahora, no les debería decir eso, pero se lo voy a decir un poco porque en medicina también ustedes tienen que agarrarse de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa para poder llegar al diagnóstico, lógicamente basado en la teoría. Pero si por ejemplo les pongo una lámina, ustedes repasan y ven que es parénquima pulmonar, la siguiente pregunta sería: ¿cuántas láminas de pulmón he visto? ¿Cuántas láminas de pulmón han visto? Si he visto dos y he estudiado, ya sé que hay dos posibilidades, una es edema y otra es tuberculosis. Si es que he visto dos. Si pongo la lámina, identifico, reconozco, es hígado, y he visto hepatitis, que no la han visto, he visto congestión crónica masiva hepática y esteatosis hepática, ¿cuántas posibilidades tengo? 3. Entonces ya ahí comienzan a funcionar mis demás criterios, ¿no? Lo que hemos repasado. Entonces, es una forma de ayudarse, ¿no? Pero si no saben reconocer el tejido, de ahí están marcados, están muertos. Entonces, por eso es que es importante reconocer el tejido. O sea, no es que, ya me dijo el doctor Vázquez, voy a ver, así parece tal cosa. No, lo primero que hay que hacer en patología es reconocer el tejido. Y para poder reconocer el tejido tengo que correr toda la lámina. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuántas láminas son patológicas, va a haber áreas solamente conservadas, casi el 10-20% de las láminas están conservadas, el resto es patológico. Pero ya con eso más o menos puedo ayudarme a poder llegar al diagnóstico histopatológico. Ese es un truco, como que se lo estoy dando, no se lo debería dar, pero bueno, se lo estoy dando para que por lo menos tengan una herramienta como poder llegar al diagnóstico. Entonces, eso es básicamente reconocer el primer tejido. Entonces, la lámina corresponde a un parénquima pulmonar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque saben por qué hay algunas áreas estructuras de efecto alveolar, no son alvéolos. Entonces, es pulmón, la población es H, el diagnóstico es edema agudo de pulmón. ¿Cuáles son los criterios microscópicos para poder decir que hay edema agudo de pulmón? 1. Hay una alteración de la luz alveolar. Reconozco alvéolos, hay una alteración de la luz alveolar. Los alvéolos normalmente, ustedes ya saben ya que con HL tiene que ser de color blanco, la luz. ¿Por qué? Porque es aire. El aire y la grasa, en HL es blanco. ¿Qué es lo que permite hacer diagnóstico microscópico de edema agudo de pulmón? Es la presencia de esta sustancia hialina en la luz alveolar. ¿Está bien? 1. Hay una alteración del parénquima pulmonar, específicamente en los alvéolos, por presencia de sustancia hialina en la luz. ¿Esta es área de edema? No. ¿Esta acá? Sí. Entonces, en las láminas hay buena cantidad de alvéolos con esta sustancia hialina, y esa es la zona de edema. Repito, en una lámina no solamente hay una sola patología, puede haber más de una. En segundo lugar, hay un leve engrosamiento de la pared alveolar, de los tabiques intraventrales. Tercero, en el estroma vamos a encontrar un componente inflamatorio de tipo agudo, o sea, polimorfos nucleares. En muchos de los casos va a estar asociados a hematíes y no necesariamente, posteriormente alrededor de ellos pueden haber linfocitos, etcétera, etcétera. Pero lo que me va a ir, para yo decir que este es un edema agudo de pulmón, es la sustancia hialina, el engrosamiento de la pared alveolar, componente inflamatorio de tipo agudo, o sea, polimorfos nucleares,
gran cantidad de matices y vasos congestivos. Puedo decir que hay otros criterios más, pero basta con que ustedes me digan qué pasa con la luz, qué pasa con la pared, qué componente inflamatorio tengo acá y la presencia de vasos congestivos para que esos 4 criterios me digan a mí si es edema púrpura. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué hay en la luz? ¿Qué hay en la pared? ¿Cómo es la pared? ¿Qué hay en la pared? Y la presencia de vasos congestivos con hematíes transversales. Bien, la segunda lámina corresponde a hígado. ¿Está bien? El diagnóstico histopatológico es congestión crónica pasiva hepática de hígado. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Bueno, acá lo principal, lo que tenemos que encontrar es la vena centrolobulía, que está básicamente dilatada, y de ahí, de la vena centrolobulía, se desprenden los hepatocitos. ¿Está bien? Hepatocito más hepatocito. Hay un asino hepático, o sea, una especie de fila de hepatocitos. Es decir, es un hepatocito, otro y otro y otro y otro. ¿No? Supongamos que este sea la vena centrolobulía, ¿no? Acá hay un hepatocito, otro, acá. Estos son asinos hepáticos. Entre asino y asino hay un espacio virtual. ¿Está bien? Por X razón, por una hepatitis, por daño hepático, qué sé yo, otro. Estos espacios interacinales se van a dilatar. ¿Está bien? Teóricamente, normalmente no están dilatados, son espacios virtuales. Se dilatan, hay un edema de los espacios interacinales, como se ven acá. 1, 2. En esos espacios interacinales vamos a encontrar linfocitos y polimonocnucleares. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio, bueno, es la vena centronuclear dilatada. Y en cuarto lugar, a nivel del parénquima, a nivel del espacio, de los espacios porta, vamos a encontrar gran cantidad de congestión y dilatación de los conductos, ¿no? Y del espacio porta. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a dar el diagnóstico de congestión crónica pasiva hepática? Su nombre lo dice. 1, alteración del parénquima hepático. 2, esa alteración se traduce en edema de los espacios intestinales, la dilatación. En tercer lugar, en esa zona voy a encontrar linfocitos y hematíes transversados. Otro criterio, a nivel de la vena centrolobulea, dilatación y congestión, y a nivel de los espacios porta, también va a haber congestión y dilatación de los conductos, ¿no? Y algunos dicen hay una cierta de proliferación de los conductos. Entonces, esos son los 4 criterios que me permiten a mí decir que es una congestión crónica pasiva hepática. ¿En quienes se produce? Hay una serie de patologías primarias y secundarias de hígado que cursan básicamente con congestión crónica pasiva hepática. Bueno, esta es la tercera lámina. La tercera lámina corresponde a un corte transversal de pared de vaso, en este caso de arteria, ¿no? Y el diagnóstico histopatológico es trombohemorganización. Microscópicamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Este es un corte transversal de una arteria. Lo primero que vamos a observar en trombohemorganización es, primero, hay una alteración de la luz del vaso. Esa alteración de la luz del vaso se traduce en la presencia de material fibrino, hemático, o sea, todos los componentes de sangre que obliteran la luz. Hay una alteración de la luz de la arteria por la obliteración del mismo. Segundo, esa obliteración está constituida básicamente por material fibrino leucocitario, fibrino hemático, o sea, todos los elementos, fibrina, glóbulos rojos, etcétera, etcétera, todos esos componentes se van formando, van obliterando la luz del vaso. Pero ¿a partir de dónde? A partir de la pared del vaso. Esto se diferencia del émbolo, que el émbolo, como habíamos dicho, viaja por la luz, no se pega a la pared. En cambio, el trombo se inicia de la pared, comienza a iniciar a partir de la pared y comienza a obliterar la luz. Y el último criterio son lo que se denomina las... ¿Un examen? El examen voy a poner ahí, ¿qué es lo que señala el puntero? Acá. Son espacios blancos, por si acaso. Zona de refractación. Diagnóstico histopatológico, trombohemorganización. Diagnóstico histopatogénico, por ejemplo, placas de ateroma. Se llaman 4 criterios, ¿no? Alteración de la luz, obliteración por presencia de material fibrinohemático,
y zonas de organización, punto, ya está. ¿Cuánto se ha demorado? 15 segundos, 20 segundos. Entonces, ¿qué vendría a ser lo que están apuntando las flechas? Eso que apuntan las flechas. Eso de... No, eso no es nada, de repente es parte del corte que han hecho, pero no es. Las zonas de recanalización son estructuras medias blancas, en la cual prácticamente casi no hay material de multidimensional. ¿Está claro? Entonces, bien, la siguiente lámina corresponde a miocardio, al corazón. El diagnóstico histopatológico es infarto agudo de miocardio, o reciente. Bueno, las causas, ustedes ya son expertos en cuáles son las causas del infarto, ¿no? Y cuáles son los criterios microscópicos. Esta lámina no es de la que hemos tomado, no, es una lámina. ¿No tienen foto de la lámina? Porque eso no... Bueno, esa es la lámina. Estas son las filas musculares cardíacas, ¿está bien? Filas musculares cardíacas. ¿Qué es lo que pasa en el infarto? Hay una elongación y ruptura de las fibras musculares cardíacas. Estas fibras que son así, se elongan y se rompen, ¿no? En primer lugar, elongación y ruptura de las fibras musculares cardíacas. Segundo, entre fibra y fibra hay cierto edema. Paso. En tercer lugar, en la zona de dañada, en la zona de elongación y ruptura, en esta zona lo que vamos a tener que encontrar es células inflamatorias de tipo agudo, o sea, polimorfos nucleares, ¿no? En el infarto es todo un proceso. Casi siempre se encuentra gran cantidad de células inflamatorias de tipo agudo. Reitero una vez más, ¿no? En cualquier proceso nóxico que un tejido o órgano sufre, una de las cosas que primero se producen es el componente, o sea, de defensa. Y las primeras células de defensa que salen son el componente inflamatorio de tipo agudo, ¿no? Por eso van. Entonces, en infarto reciente o agudo de miocardio vamos a encontrar elongación y ruptura de las musculares cardíacas, edema, interfibrilar, cuarto, tercer lugar, componente inflamatorio de tipo agudo, o sea, polimorfos nucleares. Vamos a encontrar gran cantidad de hematíes también, acá no lo hay, y alrededor de la zona infartada vamos a encontrar hematíes extravasados, ruptura de vasos sanguíneos, ¿no? Y en algunos casos vamos a encontrar trombos, vasos trombosados, alrededor de la zona infartada. Entonces, eso es lo que vamos a observar en el infarto agudo de miocardio. Bien. Esas son fotos, ustedes son fotos, ¿no? Bueno, la siguiente lámina corresponde al parénquima encefálico, ¿sí? Y el diagnóstico es hemorragia cerebral o infarto cerebral, creo que no, hemorragia cerebral. ¿Puedes venir al anterior? Exacto. Una cosa es infarto y otra cosa es hemorragia, por ejemplo. La hemorragia es básicamente la ruptura de un vaso, la salida de material hemático, y lo que hace es presionar al parénquima. ¿Te das cuenta? Pero no daña. La hemorragia no daña al parénquima en muchos de los casos. Lo que hace es comprimir. Entonces, si esa hemorragia se trata, se reabsorbe, este parénquima evoluciona y la persona puede, que por ejemplo, de acuerdo al área afectada, puede recobrar sus funciones superiores cuando la área hemorrágica se reabsorbe. Cuando uno habla de infarto, ya es diferente, es necrosis del parénquima. Eso sí es irreversible. Entonces, la persona que sufre de infarto de miocardio, infarto cerebral, prácticamente no va a volver a recuperar sus funciones afectadas. En cambio, en hemorragia, la probabilidad que recobre sí son altísimas. Va a depender mucho de si es una hemorragia subaracnoidea, intraparenquimal, etcétera, etcétera. Pero en el caso de esta lámina, lo que vamos a ver es, en primer lugar, hay una afectación del parénquima encefálico por la presencia de material hemático. No sé, la lámina que hemos visto creo que es a nivel subaracnoideo. ¿Está bien? Eso nos mostró. Esa de acá, entonces intraparenquimal. ¿Está bien? Cuando hablamos de subaracnoideo es por encima, por debajo de las aracnoides. Cuando hablo de intraparenquimal es en el parénquima propiamente dicho. Entonces hay una alteración del parénquima encefálico por la presencia de material hemático intraparenquimal. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Ustedes saben que el parénquima encefálico tiene vasos sanguíneos. Si esos vasos se rompen, el material hemático fluye y es a nivel intraparenquimal.
lógicamente la hemorragia intraparenquimal es más agresiva, más dañina que la subaracnoidea. En segundo lugar, lo que vamos a encontrar es alrededor de ellas células gliales y neuronales edematosas, con edema. O sea, la glía, vamos a encontrar células gliales, redonditas, ¿no? Con un halo, ¿sí? Con un halo blanco. Eso es lo que me va a estar indicando que hay edema en las glías neuronales. ¿Sí? Y en tercer lugar, alrededor de ellos vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos pequeños pero congestivos, con marcada combustión y hematíes extravasadores. Entonces lo que me va a identificar o me va a hacer el diagnóstico histopatológico de hemorragia cerebral es la presencia de material hemático en la área intraparenquimal, desplazando, en segundo lugar, el edema glial y neuronal, en tercer lugar, vasos, gran cantidad de vasos congestivos y algunos vasos con trombosados, básicamente. Eso es lo que básicamente vamos a encontrar. En el caso de esta lámina que corresponde a riñón, el diagnóstico histopatológico correspondería a una glomerulitis de tipo lúpica. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Primero, ustedes saben que vamos a identificar qué es lo que pasa en la corteza y con lo que pasa en la médula. En la corteza hay una afectación de los glomérulos, propiamente dicho, por un leve incremento de las células mesangiales, así de los glomérulos. En segundo lugar, hay una disminución del espacio de Bowman. En tercer lugar, en algunos casos hay un engrosamiento, un leve engrosamiento de la cápsula. ¿No? Y a nivel de la zona mesangial vamos a encontrar, ¿no?, una sustancia media hialina que prácticamente ocupa toda la gran parte de la parte del glomerular, pero que no es amiloide, sino es una sustancia hialina propiamente dicha. ¿Hay eso más? ¿Qué es lo que a nivel, a mayor aumento, qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Que las células mesangiales han aumentado, inclusive hay 3 a 4 veces mayor la cantidad en número de las comunes y corrientes. En segundo lugar, la sustancia hialina que está formando parte de eso. Y a nivel del aparato mismo vamos a encontrar como una especie de estructuras a manera de asas, ¿no?, de alambre, con varias medias blanquecinas, que es un patrón característico de la lúpica, es decir, la glomerulitis de tipo lúpica. ¿No? Hay, como decía, un engrosamiento de la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman está levemente dilatado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que caracteriza a la lúpica. Bueno, esta es otra, en la cual también se va a ver estas estructuras a manera de asas de alambre, que muchas veces también se pueden observar acá, a nivel adherido a la cápsula, ¿sí? Entonces, eso que no nos llame tanto la atención, ¿no? Pero sí vamos a observar la presencia de esta sustancia, el incremento de células mesangiales, la presencia de estas estructuras de masa de alambre, el incremento de las células, el engrosamiento de la cápsula y la dilatación del espacio de Bowman. Así. Esta es otra patología, la lámina corresponde a tiroides, a glándula tiroides. El diagnóstico histopatológico es tiroiditis Hashimoto. Y desde el punto de vista microscópico, ¿qué es lo que vamos a poder observar? ¿Qué es lo que tienen que observar para hacer el diagnóstico de Hashimoto? Ustedes saben que la glándula tiroides está constituida básicamente por 2 elementos: los acinos tiroideos y el estroma. Los acinos tiroideos son, básicamente, ustedes lo reconocen, ¿por qué? Porque están constituidos por un epitelio de tipo cúbico y en la luz tiene una sustancia hialina. Cuando hablo de hiperplasia tiroidea, como hay hiperplasia de próstata, acá cuando hay un aumento de los acinos tiroideos. Pero como la tiroides no es una glándula, no es un órgano linfoide, nosotros en tiroiditis Hashimoto vamos a poder observar que hay una alteración del parénquima tiroideo por la presencia de estructuras pseudofoliculares, o sea, folículos linfáticos, pseudofolículos linfáticos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es, desplazan, rompen y reemplazan a los acinos tiroideos. Eso es lo que hace estos pseudofolículos linfáticos.
Ahora, casi siempre estos folículos linfáticos están constituidos básicamente por linfocitos no reconocibles. Ustedes saben que los linfocitos, hasta antes de que se utilicen los marcadores tumorales, se dividían en linfocitos B y linfocitos T, cada uno con un anticuerpo o un antígeno que de una u otra manera lo identifica. Pero en el sistema inmunológico hay linfocitos no reconocibles por el mismo sistema. Y esos linfocitos no reconocibles se postula que son parte de la formación de estos folículos, pseudofolículos tiroideos que se dan en la tiroiditis Hashimoto. ¿Y por qué? Porque estos linfocitos no reconocibles son linfocitos potencialmente malignos. Entonces, por eso es que la tiroiditis Hashimoto está constituida, estos folículos están constituidos básicamente por este tipo de linfocitos que se puede considerar una lesión preneoplástica. Casi siempre los pacientes que sufren o se diagnostican de tiroiditis Hashimoto son pacientes que hacen carcinoma folicular de tiroides. Está asociado casi entre 40 y 50% de los pacientes que desarrollan carcinoma folicular de tiroides son pacientes que han sido diagnosticados anteriormente como con tiroiditis Hashimoto. Entonces, microscópicamente hay una alteración del parénquima tiroideo por la presencia de pseudofolículos linfáticos que desplazan, rompen y reemplazan a los acinos tiroideos. 1, 2. O sea, primero hay una alteración del parénquima por la presencia de pseudofolículos. Segundo, hay hay ruptura, desplazamiento, ruptura y reemplazo de estos acinos tiroideos por los folículos. Y en tercer lugar, vamos a encontrar edema interacinal, ¿no? Zonas de edema interacinal. En cuarto lugar, vamos a encontrar que estos acinos tiroideos, ¿no? entre comillas, casi ya están destruyéndose, ¿no? La presencia está constituido básicamente por un epitelio de células atípicas que tienen nucleolos prominentes. Esta presencia de células atípicas con nucleolos prominentes ya me está indicando que como que se está dando un paso de una lesión preneoplásica a una lesión neoplásica. Y después, dentro de todo esto hay un componente inflamatorio, de tipo crónico, de agudo, etcétera, etcétera. Hay vasos marcadamente congestivos, hay microtrombos, es decir, y hay unas células, ¿no? que están alrededor de los acinos tiroideos que están afectados, que son un poquito más vacular, más grandes, con núcleos prominentes, ¿no? con un núcleo bien marcado, bien reactivo, que son las células de tipo de Hunt-Hunter, es decir, ¿no? que son características de la tiroiditis Hashimoto. En el caso de la siguiente lámina, corresponde a un corte de riñón, ¿no? El diagnóstico es amiloidosis renal. ¿Qué es lo que vamos a observar básicamente acá? Lo que hemos dicho, hay una afectación principalmente de la zona cortical, es decir, del riñón. Esta afectación de la zona cortical se traduce en la presencia de una sustancia hialina en el aparato justoglomerular, es decir, esta sustancia hialina, al ser digamos procesada con la población rojo Congo, va a dar positivo, ¿sí? Y al dar positivo se va a poder inferir que esta sustancia hialina, que prácticamente ocupa casi toda la luz o todo el aparato justoglomerular, es amiloide. Entonces, en amiloidosis renal hay una alteración de la zona cortical por la afectación de los glomérulos, los cuales presentan una sustancia hialina, que es el amiloide, que está prácticamente adherida al aparato justoglomerular, adherida a los vasos, al conjunto de penacho, y que en muchos casos prácticamente obliteran casi toda la luz. En segundo lugar, hay un leve engrosamiento de la cápsula de Bowman, desaparece el espacio de Bowman por la presencia de esta sustancia, y alrededor de ellos un componente inflamatorio de tipo crónico severo, ¿sí? ¿no? Con presencia de matías extravasados y gran cantidad de vasos congestivos. A nivel de la zona medular, ¿no? en la luz de los túbulos, especialmente en los túbulos distales, también vamos a encontrar la presencia de un material hialino en la luz, pero a nivel del intersticio, en todos los vasos de pequeño y mediano calibre, también vamos a encontrar adherida la sustancia amiloide. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la amiloide tiene cierta predilección por la pared de los vasos.
pared de los vasos del aparato intramedular y pared de los vasos del parénquima renal. Bueno, esta lámina corresponde a una biopsia de hueso. El diagnóstico histopatológico es mieloma múltiple. Ya hemos señalado que el mieloma múltiple es una neoplasia de tipo maligna que está vinculada básicamente a la afectación de las células de la médula ósea, principalmente de las células plasmáticas. Estas células plasmáticas, por X razón, por una afectación genética, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una velocidad de crecimiento de estas células de forma acelerada, que no es controlada por, digamos, el sistema hematopoyético y que va a aumentar 3 a 4 veces en número la cantidad de células que constituyen básicamente la médula ósea. Ustedes saben que la médula ósea tiene un porcentaje de células, normalmente un porcentaje de celularidad y un porcentaje de grasa. Casi siempre es de 2 a 1. En el caso del mieloma múltiple, esta relación de celularidad con grasa se invierte. Hay mayor células que tejido graso. Y en esta cantidad de mayor celularidad, lo que va a primar son unas células un poco grandes, ¿no? Con núcleos prominentes, hipercromáticos, de bordes irregulares, ¿no? Que son las células, los plasmocitos, o sea, las células plasmáticas, que son células neoplásicas propiamente dicho. Así, ¿no? Miren, ¿no? Prácticamente casi no tienen citoplasma, un núcleo hipercromático, muchas veces bien irregular, ¿no? Y la presencia de estas células, la presencia de estas células plasmáticas de aspectos neoplásicos en una biopsia de médula ósea me da el diagnóstico de mieloma múltiple o plasmocitoma, que es una neoplasia maligna básicamente. Siguiente. Bueno, en el caso de esta otra lámina que es parénquima pulmonar, a diferencia del edema, acá el diagnóstico histopatológico es neumonía. A diferencia del edema, en este caso también va a haber una afectación de la luz de los alvéolos, pero ya no con la presencia de sustancia hialina, sino en lugar de en el edema hay afectación de los alvéolos por la presencia de hialina. En la neumonía hay afectación de los alvéolos, pero por la presencia de un componente inflamatorio, ¿no? De tipo linfomononuclear en la luz de ellos. Yo repito, en los alvéolos no debe haber aire nada más, ¿no? En el caso de la neumonía hay que afectar la luz por la presencia de este componente inflamatorio. Y en el caso del edema, la presencia de esta sustancia hialina, ¿no? Ahora, el resto a nivel de parénquima pulmonar, lo que vamos a encontrar es un leve engrosamiento de los tabiques intraalveolares, ¿no? A nivel del estroma o del parénquima pulmonar vamos a encontrar gran cantidad de vasos congestivos, vasos pequeños congestivos, y a nivel del parénquima pulmonar también vamos a encontrar componentes de tipo agudos, ¿no? Van a haber hematíes, todos los elementos, ¿no? De un proceso inflamatorio de tipo agudo en el parénquima. A eso le agregamos la afectación de los alvéolos, que en la luz hay este infiltrado inflamatorio de tipo agudo, ¿no? Bien, en lo que es pielonefritis aguda, es otra patología también que está básicamente caracterizada por que ya no la afectación es solamente en la zona cortical ni en la zona medular, sino la afectación en pielonefritis aguda, a diferencia de la pielonefritis polilúpica, de la glomerulonephritis polilúpica y de la glomerulonephritis de la amiloidosis renal. En la pielonefritis aguda lo que vamos a ver es la afectación de la zona córtico-medular. ¿Está bien? Esa es la base, la afectación. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la zona córtico-medular? Presencia de grupos o acúmulos de componente inflamatorio, como especie de pseudogranuloma, ¿no? Una especie de componente inflamatorio, como una especie de banda de componentes inflamatorios en la zona córtico-medular, como especie de microabscesos que están presentes en la zona córtico-medular. Lógicamente, a nivel también van a haber afectaciones en la zona cortical y medular, ¿no? Pero la patología básicamente es en el límite córtico-medular, ¿no?
zona cortical, los glomérulos también van a estar afectados, como los túbulos también. Bien, la siguiente es la viral. Esa no lo vamos a ver.